Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a dedicar unos minutos a conocer una orden fundamental en el intérprete de comandos y que se denomina find, lo cual significa en inglés buscar o localizar. Bueno, como su propio nombre indica, es una orden que sirve, es muy potente y sirve para localizar, para buscar ficheros o directorios en cualquier lugar de nuestro sistema de archivos que cumplan, por ejemplo, una serie de condiciones, e incluso nos permite hacer lo que queramos con esos, con los resultados, podríamos decir. Bueno, vamos a comenzar abriendo una terminal y, como ya os comentaba, el comando es denominado find. Find requiere o tiene la siguiente estructura que veis en pantalla. En este caso, pues lo primero que hay que indicar es un directorio donde queréis que se busque o que se localicen esos ficheros o directorios. El sistema buscará de forma recursiva, es decir, que no solo lo hará en ese directorio, sino en ese directorio y en todos los que cuelguen de él. Después de ese directorio debe indicarse una serie de condiciones. En ese caso las condiciones, pues ya veremos cuáles existen, más o menos, y están formadas por una serie de opciones y una serie de comparaciones. Vamos a verlo con detenimiento, no os preocupéis. Y por último, incluso se puede indicar una serie de acciones, es decir, qué hacer con todos esos ficheros o directorios que se han localizado y que han cumplido esa serie de condiciones. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con algunos ejemplos que nos den un poco de luz. Por ejemplo, nosotros podemos introducir la orden find. Ahora tendríamos que indicar el directorio. Si, por ejemplo, queremos buscar en todo el sistema, tendríamos que indicar barra. Si queremos, por ejemplo, indicar que busque en dónde está, pues un punto. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así, con un punto. Bien, por ejemplo, la condición name lo que va a hacer es buscar ficheros que tengan un determinado nombre. ¿Qué determinado nombre? Pues aquí tenemos que pasarle una expresión. Por ejemplo, yo os recomiendo que entre comillas, ¿de acuerdo? Aunque no es estrictamente necesario, pero entre comillas es mejor. Por ejemplo, todo lo que tenga una extensión txt, ¿vale? Esta orden, en definitiva, buscaría en el directorio actual todos aquellos ficheros o directorios que tuviesen en su nombre la extensión .txt. ¿Vale? Si nosotros le damos, pues vemos una serie de resultados de ficheros que hemos creado en videotutoriales anteriores y al final también otros que no hemos creado específicamente. Recordad que cualquier directorio que empiece por punto o fichero que empiece por punto, recordad que está oculto. Sin embargo, veis, todos estos son ocultos al sistema. Sin embargo, find los localiza y los muestra también, los ocultos. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo. Voy a borrar la pantalla para, de esa manera, que se vea con claridad todos los ejemplos que vamos haciendo. Find, por ejemplo, puedo buscar también aquí. Y, por ejemplo, podía buscar ficheros que tuviesen un determinado tamaño. Eso, por ejemplo, se hace con la orden size. Y ahora hay que indicar qué tamaño es el que queremos que tenga. Y, por ejemplo, nosotros podemos poner 10 megabytes. Fijaros que siempre que se indica un tamaño o un número de días, ahora lo veremos, se puede especificar. Esto, el 10M, significaría que exactamente tuviese 10 megabytes. Nosotros podemos poner menos 10M y eso significaría que tuviese menos de 10 megas, es decir, 1, 2, 4, 6. Y si pusiéramos más de 10 megas, lo que nos daría es todos aquellos ficheros que tienen un tamaño mayor de 10 megas. Por ejemplo, si ejecutamos esa opción, pues en nuestro directorio nos daría que hay solamente un archivo, el webmin, con el que también trabajamos en videotutoriales anteriores, que ocupa más de 10 megabytes, ¿vale? Tened en cuenta que si vosotros cambiáis el directorio, si vosotros, por ejemplo, ponéis barra, esto lo que os va a dar es todos los ficheros que hay en todo el sistema de archivos que tienen un tamaño mayor
o igual a 10 megabytes. Fijaos que en este caso el listado es bastante más amplio. Y también comentaros que en muchas ocasiones os va a salir mensajes como este o como todos estos, ¿no? De permiso denegado. Eso es porque está intentando de alguna manera acceder a un fichero sobre el que no tenemos permiso. Cuando esto ocurra, no os asustéis, sencillamente es que no tenemos permiso para hacerlo. Hay formas para que todos estos errores no se muestren por pantalla, que veremos más adelante cuando veamos el redireccionamiento. Bueno, pues por tanto voy a borrar la pantalla. Con esta orden hemos conseguido sacar todos los ficheros que tienen un tamaño mayor de 10 megabytes. Bueno, vamos por ejemplo a utilizar otra orden. Find. Búscame en el directorio actual en el que me encuentro. Pues podríamos utilizar por ejemplo la opción "-type", que lo que hace es especificar el tipo de archivo. Y por ejemplo, "-type D" significa que sea un directorio, ¿vale? En este caso, para acotar un poco la búsqueda, porque si no va a ser muy larga, yo voy a poner en informes, que como sabéis es un directorio que hemos trabajado en los últimos videotutoriales. Find, pues entonces, ¿esto qué haría? Buscarme en mi directorio actual y dentro de él, en informes, todo lo que sea un directorio, ¿vale? Pues si yo le doy, efectivamente ahí veis que está el propio informes, el informe marzo y el informe abril, ¿vale? Con los que hemos trabajado en videotutoriales anteriores, ¿vale? Bueno, hay muchos tipos de ficheros. Un fichero, por ejemplo, regular, un fichero normal sería el terminado en F. Un enlace o acceso directo sería un L. ¿Dónde podéis ver todo esto? ¿Vale? Yo os recomiendo, quizás find es una de las órdenes más potentes y complejas que existen. Y si vosotros visitáis man, sus páginas del man, vais a ver detallado multitud de cuestiones en relación con la orden. Existen muchísimas opciones, pero por ejemplo aquí, fijaros que por ejemplo en esta zona de aquí se comenta lo que se dice de un determinado valor. Eso sería un determinado valor, es exactamente ese valor, más sería mayor que, y menos el valor, pues menor que n, ¿vale? En toda esta zona se tienen muchas opciones, algunas hemos visto ya, otras que vamos a ver en este video tutorial, ¿vale? Y concretamente, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la opción de type, aquí la vemos, pues por ejemplo, en esta zona vemos que la opción "-type", pues, y un carácter, el carácter, por ejemplo, si es B, sería especial de bloques, C, especial de caracteres, D, directorio, F, fichero regular, en fin. Esta es una página muy extensa, lógico, porque la orden es muy compleja. Concretamente, si nos vamos al final, pues aquí lo comenta, 500, casi 500, ¿no? Unas 490 líneas, ¿vale? En fin, conviene que si tenéis cualquier duda, como siempre, pues acudáis al man sobre esa orden y ahí obtendréis un poco de ayuda. Bueno, ya hemos visto, por tanto, cómo localizar, voy a borrar la pantalla, ya hemos visto cómo localizar, en este caso, todos los directorios, ¿de acuerdo? El directorio, del subdirectorio en el que me encuentro, informes. Vale. Más ejemplos. Pues, por ejemplo, vamos a buscar en nuestro directorio actual, por ejemplo, podríamos buscar pues aquellos ficheros. "-time" significa que han sido modificados. Y, por ejemplo, yo podría poner -1. Eso significa que han sido modificados, esto sería la opción "-mtime", y -1 significa que en un tiempo menor a un día, ¿vale? Porque mtime acepta los números que acepta posteriormente, los trata en términos de días, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo ejecuto esta orden, pues nos daría, como veis, multitud de elementos. Todos esos ficheros han sido modificados en el último día. Tened en cuenta que el sistema, cuando arranca, pues modifica muchos archivos y por eso es lógico que así sea, ¿vale?
Vosotros podríais acotar esto más. Ahora lo vamos a ver cómo acotarlo. Pero, por ejemplo, si en lugar de, por ejemplo, poner el día entero, pues ponemos que hayan sido modificados en menos de un minuto, que sería eso así, ¿vale? mmin es en menos de y menos 1 en el último minuto. Pues en este caso, bueno, pues fijaros que me diría que no hay nada. Si yo pongo, por ejemplo, en los últimos 30 minutos, ya sí salen algunas cositas, ¿de acuerdo? Ya salen algunos ficheros relacionados con ello. Bueno, igual que modificado, se puede poner, por ejemplo, amin. Y eso significa que hayan sido accedidos, por ejemplo, en los últimos 30 días. Perdón, 30 días, 30 minutos. ¿De acuerdo? Si le dais, pues saldrá también el listado de todos aquellos ficheros que han sido, de alguna manera, pues eso, accedidos en los últimos 30 minutos. Bueno, vamos a borrar la pantalla. Y como imagino que deduciréis, las condiciones no tienen por qué ser únicas. Es decir, que se pueden, sin ningún tipo de problema, combinar. Así, por ejemplo, yo podría escribir find. Vamos a buscar todos los ficheros en el directorio actual que tengan un nombre que se ajuste al patrón de asterisco.txt, es decir, todos los ficheros con extensión txt, que por ejemplo, a time significa que han sido accedidos en los últimos 3 días, por ejemplo. Esto nos mostraría todos los ficheros con extensión txt que han sido accedidos en los últimos 3 días. Pues fijaros que en los últimos 3 días pues solamente nos devuelve un resultado, manuallinux.txt. Yo puedo ampliar esto, 5 días por ejemplo. Fijaros que en 5 días ya sí me salen más, porque en vídeos tutoriales anteriores estuve trabajando con algunos ficheros txt, accedimos a ellos, los recordaréis cuando hablamos de los comodines, y ahí está, ¿de acuerdo? Y por supuesto se puede complicar todo lo que queráis. ¿Qué más podríamos decir? Pues podríamos poner también que su tamaño, size, pues por ejemplo sea mayor de 10K, que se pone así, ¿vale? Por ejemplo, esto nos daría todos los ficheros que están en mi directorio actual o que cuelgan de ahí, que en su nombre coinciden con el patrón asterisco.txt, que han sido accedidos en los últimos 5 días y que su tamaño es mayor de 10K. Fijaros que ahora, por ejemplo, el resultado que antes me daba toda esta lista, ¿vale? Pues ahora solamente se ha acotado a este, porque solamente este tiene más de 10K. Recordad que todos estos ficheros de aquí son unos ficheros que creamos que tienen tamaño 0, porque no tienen nada dentro, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en definitiva, como podéis ver, se puede complicar la orden todo lo que queramos, con tantas opciones como queramos. Existen muchas, e insisto, pasaros por el man para conocer más detalles sobre muchas de ellas. Por último, comentar, voy a borrar la pantalla. Vamos a imaginar, por ejemplo, yo tengo un directorio aquí, en este caso, si pongo ls-1, pues me da me muestra todo lo que hay en el directorio actual, pero en una sola columna. Bueno, pues fijaros que yo tengo un directorio que se llama tmp, lo tenéis aquí, y quiero que veáis que si yo lo muestro, pues no tiene nada, ¿de acuerdo? Bien, por último, como decía, además de localizar ficheros, se pueden hacer cosas con ficheros, ¿vale? Y concretamente, vamos a imaginar que introducimos la orden anterior, aquella orden que nos daba solamente el fichero, creo recordar, sí, manuallinux.txt, pues vamos a poner la misma orden, pero vamos a imaginar que queremos hacer algo con ese fichero. Pues podríamos hacer lo que quisiéramos, podríamos cambiarle el nombre, borrarlo, copiarlo, etc. Vamos, por ejemplo, a copiarlo. Si nosotros queremos que se realice una acción sobre ese
o ese fichero o ese conjunto de ficheros, los que resultan de la coincidencia del comando find, con todas esas opciones, pues tendremos que indicar la palabra exec. Esto significa de ejecuta. ¿Ejecuta qué? Pues ejecuta una orden. La orden en este caso es la que queráis. Yo voy, por ejemplo, a copiarlo en TMP, ¿vale? Pues yo puedo poner cp para copiar. La manera de decirle que el resultado de lo que ha encontrado find es poner dos llaves, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que hay que indicar un directorio a donde queréis copiar. Por ejemplo, podríamos poner ./tmp, ¿vale? Fijaros que esta orden, esta última parte que hemos incluido, lo que haría es, con el resultado de todo esto, ¿vale? Con el resultado de todo esto, pues va a ejecutar la orden de copiar todo lo que ha sido el resultado. Eso significa la llave abierta y cerrada. ¿En dónde? En el directorio actual TMP, ¿de acuerdo? Esta sería la orden. Y para finalizar la orden, siempre que se ejecuta esta orden find con al final un -exec, hay que indicar estos símbolos, un barra hacia atrás y un punto y coma. Punto y coma es el símbolo, lo que permite identificar que la orden del conjunto de órdenes ESET ha terminado. Y la barra anterior hay que utilizarla porque como el punto y coma ya tiene un significado en el intérprete de comandos, hay que escaparlo. Es una cosa que se le llama escapar, es decir, para que no lo entienda como un punto y coma, digamos, desde un nivel superior, sino desde el nivel de las órdenes ESEC. Bueno, esto quizás es difícil de explicarlo, ¿vale? Pero en definitiva, quedaros con que siempre hay que poner la orden, las dobles llaves para indicar el resultado, como en este caso hay que indicar un directorio, indicar el directorio y acabar con barra y punto y coma, ¿vale? Bien, lo ejecutamos y bueno, pues la copia del fichero se ha realizado. Bueno, que no os despiste ese mensaje de que son el mismo fichero. Bueno, no sé muy bien por qué da ese mensaje, pero en definitiva, fijaros que si ahora mostramos el contenido de TMP, pues efectivamente vais a ver que se ha copiado ese fichero, ¿vale? Fijaros que si quisiéramos buscar todos aquellos ficheros en nuestro directorio actual que tuviesen en su nombre, por ejemplo, o que coincidieran con la expresión manual y, bueno, no me importa, por ejemplo, lo demás, pues efectivamente me va a comentar que en el directorio actual hay un manual linux.txt y también, porque lo hemos copiado con la última orden, con esta orden de aquí o con esta acción dentro de la orden find, pues con esta última acción hemos copiado este fichero de aquí que estaba el original y que era el resultado del find en esta otra ubicación, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis imaginar, si os ponéis un poquito a pensar, esta orden es potentísima porque haciendo uso de ella con otros comandos, pues se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, entre otras cosas, también permite seleccionar si el fichero es de un grupo o de un determinado usuario. Combinado, por ejemplo, podríamos decir un determinado fichero con un determinado nombre, con un determinado tamaño, con un determinado tiempo de acceso, que sea de un determinado grupo. Todo eso pues lo puedo copiar a un sitio, borrar el original, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Si os paráis a pensar, entenderéis que se pueden hacer infinidad de cosas. De todas maneras, también comentar que a mí esta opción de assets no me termina de gustar, ¿vale? Porque es un poquito compleja de entender. Ya veremos un poquito más adelante, cuando veamos las tuberías, que es una manera bastante más elegante desde mi punto de vista para aplicar acciones a un conjunto de ficheros que previamente se han localizado con find. Bueno, pues con esto terminamos el video tutorial. Espero que más o menos se haya entendido y bueno, ahora lo ideal sería dedicar unos minutos a probar y hacer
bueno, a intentar poner combinaciones distintas con el comando file, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.